Continuando con el orden del día, el doctor Luis Henry Moya Moreno hablará sobre intangibles, arrendamiento. El doctor Luis Henry Moya Moreno es contador público, especialista en auditoría internacional, revisoría fiscal y estándares internacionales de información financiera. 19 años de experiencia en multinacionales de auditoría y consultoría. Actualmente es consultor de NIT en la Contraloría General de la Nación. Ha estado vinculado con las firmas Ernst & Young, Deloitte & Touche, KPMG Audit 8. En el campo docente se ha desempeñado como profesor de pregrado y posgrado en las Universidades Externado de Colombia, Libre, Cooperativa de Colombia, Central, La Salle, Militar Nueva Granada, San Martín, Sergio Arboleda y Cámara de Comercio de Bogotá e Ibagué. Los dejo con el doctor Moya. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Me ha correspondido la hora más difícil, antes del almuerzo y después del almuerzo. Entonces, muy seguramente algunos antes del almuerzo ya no quieren pensar porque tienen hambre. Y después del almuerzo, como vienen llenos, entonces tampoco pueden pensar. Eso significa que me ha correspondido la hora más dura en este aspecto. Espero que me acompañen, así como acompañaba al doctor Carlos, en el desarrollo de este tema que tiene que ver con IAS 38. Ya han avanzado varios elementos. Eso significa que me va a quedar mucho más fácil poder desarrollar algunos aspectos. El tema que voy a tratar en esta parte va a ser IAS 38, el tema de intangibles, e IAS 17, el tema de contratos de arrendamiento. Bien, arrancamos con activos intangibles. La pregunta: ¿qué es un activo intangible bajo normas locales? Pero miren que van muy bien. Llevamos 4 horas de norma internacional y ya se les olvidó la norma local, o sea que estamos inventando de manera adecuada este tema, ¿cierto? Bien, cuando nosotros hablamos de un activo intangible en Colombia, pues hay unas características particulares que allí establece el decreto 2649 y que no voy a entrar a detallar, y que a lo largo de lo que vamos a desarrollar durante esta primera parte de intangibles, pues vamos a comenzar a identificar algunas diferencias. Sin embargo, el primer elemento de algunos ejemplos posibles de intangibles está el software, las patentes, derechos de autor, licencias, cuotas de importación, franquicias, derechos de comercialización, marcas registradas y propiedad intelectual. Y todas estas, ¿cómo las puedo adquirir? Hay, digamos que 5 formas de poder adquirir activos intangibles. La primera tiene que ver con la adquisición independiente. Significa que podría adquirir un activo intangible. Compro. 2, como parte de una combinación de negocios. Hago un proceso de fusión y allí en este tema de adquisición o combinación de negocios pudiese adquirir un activo intangible. Como parte de una combinación de negocios, como concesión gubernamental, el gobierno me pudiese llegar a entregar a través de IAS 20 un intangible para efectos de explotarlo. El siguiente tiene que ver con intercambio de activos. Pudiese vender un activo y adquirir un nuevo activo. Entonces, entrego un activo y me pueden entregar un activo intangible. Y la última, por generación interna. Significa que generado internamente pudiese tener un activo intangible. Pero este es el primer elemento que quiero que se lleven allí en el radar, y es los activos intangibles generados internamente. El principio básico en norma internacional es que están prohibidos. Y digamos que en primera instancia el goodwill, y eso guarda mucha relación con lo que aplicamos en norma colombiana, que tanto la Superintendencia de Sociedades como la Superintendencia Financiera han emitido conceptos respecto al goodwill, que solamente se puede registrar el goodwill adquirido, el generado no. Sin embargo, miren que aquí hay un tema de generación interna. Vamos a ver cuáles activos intangibles se pueden generar internamente. Y lo vamos a llevar con este primer ejemplo. ¿Será que una lista de clientes que ustedes han comenzado a construir a lo largo del tiempo en sus compañías, que nunca se lo propusieron, sino que simplemente cuando fueron vinculando clientes, ¿qué sucedió? Que simplemente iban consiguiendo la dirección, el teléfono, el nombre, el NID, ¿cierto? Y fueron construyendo una base de datos. La primera pregunta que nos le vamos a dar respuesta de manera inmediata es: ¿será que esa lista de clientes
2.500.000 clientes que tengo en esa lista, ¿será un activo intangible? Y entonces nos preguntamos, de acuerdo con IAS 38 dice, por generación interna, probablemente por generación interna estemos generando un activo intangible, pero todavía no sabemos si el estándar internacional no lo acepta, ¿cierto?, en esas condiciones. Bien, ¿qué es un activo intangible? Ustedes ya vieron la definición de activos bajo normas internacionales cuando acabaron de ver IAS 16. ¿Cuáles son las 3 características de un activo bajo IFRS? ¿Para su uso? ¿Cambió tan rápido? La primera característica que mencionó Carlos es que sea un hecho presente a causa de sucesos pasados o que lo hayan generado. La segunda característica, que genere beneficios económicos futuros. Muy bien. Y la tercera y más importante, no escucho. Ese de más de un periodo es para propiedad, planta de equipo. Pero como característica genérica de activo bajo IFRS, la tercera característica, ¿cuál es? El control. Muy bien. Eso significa que aquí se sigue manteniendo esos 3 elementos. Simplemente que para el caso de intangibles añadimos una definición específica, o define más bien, añade el estándar, y es que un activo intangible es un activo identificable de carácter no monetario, sin apariencia física. Eso significa que todos aquellos activos que cumplan esa consideración será un activo intangible, distinta a la que vieron hace un momento en IAS 16. Activo intangible es un activo identificable, ¿cierto?, de carácter no monetario, sin apariencia física. Y cuando hablamos de que sea identificable, allí hay algunos elementos interesantes que podemos considerar. En primera instancia, que pueda ser divisible, que sea capaz de ser separado o dividido de la entidad, o sea que lo tengo allí registrado como un activo, pero que fácilmente lo pudiese identificar, vender, ¿cierto? Que también puede ser vendido, transferido o autorizado. Entonces volvemos nuevamente con nuestra lista de clientes, que todavía no sabemos si es un activo intangible, pero dice que pueda ser autorizado. Yo pudiese patentar. ¿Será que esa lista de clientes la puedo patentar? ¿Y por qué no? Por un elemento, y aquí quiero que lo consideren por favor como un tema importante en el tema de activos intangibles, porque aquí hay un tema de confidencialidad de la información. Así como nosotros en nuestras finanzas personales, cuando abrimos una cuenta o nos otorgan una tarjeta de crédito y demás, con el sector financiero tenemos que autorizar que consulten las centrales de riesgo, ¿cierto?, y que utilicen nuestra información para hacer esa consulta. Pues nosotros tendríamos que entrar a solicitarle a nuestros clientes, a los 2.500.000, que me autoricen la utilización de esa información. Entonces, miren que ya comienza a desdibujarse de alguna manera si pudiese ser un activo generado internamente. Ya tenemos ahí un inconveniente y es un tema desde el punto de vista de legal, porque no he obtenido los 2.500.000 autorizaciones para poder utilizar esa base de datos. Bien, surgir de derechos contractuales u otros derechos legales. Y aquí hay un primer elemento, y es, en el activo intangible el derecho legal es muy importante. Por tanto, aquí tendría que patentarlo, ¿cierto?, o tener un contrato en el cual diga que es de mi propiedad, que lo puedo explotar, que lo puedo usar, que lo puedo vender. Significa que hay un derecho legal. Ese derecho legal es muy importante en el tema de activos intangibles. Esto es lo que ustedes mencionaban al inicio de la charla. ¿Qué se define como un activo? Esa definición es la del marco conceptual. ¿Qué pasa con cada estándar? Que cada estándar le va añadiendo algunos elementos a cada tipología de activos o de pasivos. Y esas características serían particulares específicamente y en el que estamos mencionando de activos intangibles. Los 3 atributos, así como repasaron el tema de propiedad, planta y equipo, ahora quiero que quede cimentado el tema de los atributos que debemos aplicar en un activo intangible. Y es que sea identificable. Identificable es que yo lo pueda
claramente establecer dentro de mi estado financiero como un activo independiente al cual lo puedo claramente identificar, lo puedo vender, lo puedo usar. El control, que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros generados de ese activo. Y recuerden por allá en el tema de generación de beneficios económicos futuros. La generación del beneficio económico futuro es per se del activo. Significa que ese activo sea capaz de forma directa o indirecta de generar beneficio económico futuro. Claro, el primer elemento de generar beneficio económico futuro sería la venta. El otro, si fuera un instrumento financiero, pero como no lo es en este caso, es que sea capaz de producir rendimientos. Pero hay dos elementos adicionales y es el ahorro de costos o gastos. Significa que si ahorro costos y gastos, eso es beneficio económico futuro. Y si con ese activo soy capaz de pagar un pasivo, eso es un beneficio económico futuro. Entonces, observen que ahí se amplía un poco más el concepto de beneficio económico futuro. Entonces, identificable, que tenga el control. Y ese es el elemento más importante. Antes que el derecho, digamos que la forma legal, ¿cierto?, aplica el derecho y la esencia de la transacción que se haya efectuado. Y el tercer elemento que acabo de mencionar, beneficio económico futuro, a través de esos 3 o 4 elementos que se pueden dar. Esas son las características críticas de un activo intangible. 1, que pueda ser identificable. 2, que obtenga el control. Y 3, que genere beneficios económicos futuros en ese activo. Bien, yo debo reconocer, sí y solo sí, o cuando y solo cuando el activo intangible cumple 2 condiciones particulares. La primera, que genere beneficios económicos futuros a la entidad, y 2, que tenga el control. Y ya sabemos qué es ese tema de control. O sea, el control es que yo pueda tener ese activo claramente identificable para venderlo o para usarlo. Y en el tema de reconocimiento, hay 4 palabras que no podemos olvidar, y muy seguramente para los que han tomado ya cursos de normas internacionales, hay 4 palabras. La primera es reconocimiento. Eso significa que el reconocimiento es el momento cero cuando se ejecuta la transacción. Reconocimiento. La segunda es medición. Significa que al cierre de cada estado financiero, ¿qué tengo que hacer? Medir ese activo o ese pasivo. En este caso vamos a tener que medir el activo intangible. Tercera característica, revelación. Y cuarta, presentación. Esas 4 palabras son fundamentales. ¿Para qué? Para que a partir de ellas ustedes creen la política contable. Miren que se nos va a facilitar la vida. Claro, es un tema extenso, pero el estándar ya trae planteada una política contable. Significa que lo que vamos a tener que hacer es customizarla, ajustarla a los requerimientos que quiere cada una de sus compañías. Entonces va a ser muy fácil. ¿Cómo identifico la política? Pues defino la política de acuerdo con los requerimientos que están en el estándar sobre esas 4 palabras básicas. Entonces, en el reconocimiento inicial lo voy a reconocer al costo, lo que me valió ese activo. Este árbol o esta ruta me puede ayudar a identificar si estoy frente o no a un activo intangible. Y arrancamos. ¿Cumple la definición de un activo intangible? ¿Cuál es la definición de activo intangible? Que es un activo no monetario, ¿cierto?, sin apariencia física e identificable, ¿cierto? ¿Y cuáles son los 3 elementos críticos de un activo intangible? Identificable, control y beneficio económico futuro. Nos va a tocar reevaluar el tema de la certificación. Aquí estamos mejorando. Entonces, ¿cumple la definición del activo intangible? Sí. ¿La entidad tiene el control sobre los flujos futuros? Y yo digo, sí. ¿Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan hacia la entidad? Sí. Recuerden que el beneficio económico futuro puede ser que pague un activo, que disminuya costos, porque hay activos intangibles que ayudan a disminuir costos. Y digo, sí. ¿El costo puede ser medido de forma fiable? En el momento en que lo adquirí, determiné cuánto fue el costo de adquisición y digo sí. Si cumple esas características, significa que estoy frente a un activo intangible que debo reconocer en los estados financieros de mi entidad. Pero si alguno de ellos no cumple, eso significa que todo irá al gasto. ¿A qué estado?
¿Ahora cómo se llama ese estado? Al estado comprensible de resultados y otros ingresos comprensibles. Ahí estaríamos llevando el resultado, porque no sería un activo intangible, sería un gasto. Bien, cuando adquiero un activo, pues por supuesto que está el costo de adquisición de ese activo, pero me va a permitir capitalizar algunos elementos. Entonces, miren allí, que si me permite capitalizar algunos elementos, hace un momento mencionaron IAS 23, el tema de costos por intereses, los activos aptos, ¿recuerdan? Entonces Carlos decía allí, activo apto es aquel que requiere de un periodo sustancial para colocarlo en condiciones de uso o de venta. Eso significa que el activo apto puede ser un activo tangible o un activo intangible. Pero yo quiero adicionarle un par de ejemplos a los que mencionó Carlos. Claro que no tienen que ver con activos tangibles, intangibles, tiene que ver con activos tangibles. Y entonces decía sustancial. ¿Qué es sustancial? Cada uno de ustedes lo va a definir a través de la política contable. Porque, por ejemplo, sustancial, si ustedes recuerdan, hace un par de meses los chinos construyeron un edificio de 22 pisos en 15 días. O sea que el tiempo sustancial para ellos, ¿cuánto es? 15 días. Pero nosotros en Colombia también tenemos nuestro ejemplo, la construcción de la calle 26. Entonces, tiempo sustancial de construcción, ese que casi se sale de normas internacionales porque pudiese ser indefinido, pero bueno, 6 o 7 años pudiese ser un tiempo sustancial para colocarlo en condiciones de uso o de venta. Eso significa que aquí también podemos capitalizar una serie de costos, y los costos por intereses es un ejemplo. Yo puedo, entonces aquí, miremos nuevamente nuestro ejemplo. Yo tengo la base de datos de los clientes que he venido construyendo. ¿Será que necesito terminarlo? Claro, hace un momento mencionamos que ya hay un elemento, y es que no tengo el derecho todavía de la explotación y utilización de esa base de datos. Por lo tanto, pues muy seguramente completarlo no será factible, pero nos hace falta todavía algunos elementos para poder clasificarlo. Eso significa que si estuviese generando un activo intangible de forma interna, yo pudiese capitalizar los aranceles de importación e impuestos no reembolsables. Porque si es un impuesto reembolsable, ¿qué pasaría? ¿Lo puedo capitalizar? No. Y esa es la conclusión, no lo puedo capitalizar. Cualquier costo directamente atribuible a la preparación. Y ojo, para colocarlo en condiciones de uso o de venta. Ustedes notaron que hace un momento dijeron, intangibles puede tener inventarios, o un intangible puede estar en el inventario, y dijimos sí. Por tanto, aquí yo puedo tener intangibles para la venta o para el uso. Por tanto, todos esos costos pueden ser capitalizables. Los costos laborales con la remuneración, los honorarios profesionales, los costos de prueba, de testing del activo, porque yo tengo que probarlo si funciona o no, será capitalizable. Y volvemos a preguntar nuevamente para saber si quedó claro en la anterior sesión. ¿Los costos de capacitación son costos capitalizables? No. Clarísimo. No es capitalizable. ¿Por qué? Por lo que mencionaron anteriormente. Aquí en activos intangibles tampoco es capitalizable. Bien, yo puedo hacer algunos intercambios de activos, como lo mencionamos hace un momento, pero lo voy a explicar un poco más en detalle ahora en la tarde cuando veamos el tema de IAS 18, porque yo puedo tener compensación de activos, o sea, vender un activo y alguien me paga con otro activo. Por tanto, aquí podemos tener dos situaciones. Entrego un activo, recibo otro activo, y la medición inicial tendría que ser fair value, valor razonable. Esa es la medición inicial. La repasaron hace un momento, y esa la vamos a tener que mantener de aquí hacia adelante en muchos activos, incluso activos intangibles. Pero pudiese ser que no pueda determinar el valor de ese activo intangible. Eso significa que tendríamos que desarrollar algunos mecanismos, o incluso poderlo registrar por un valor nominal simbólico. Entonces tengo como los dos extremos, ¿no? O lo registro por el valor razonable, que mi primer referente es el valor de mercado, o si no puedo establecer el valor de ese activo, pues sería por un valor simbólico. ¿Un valor simbólico? Bueno, en Colombia ya creo que no pesos, serían 1000,
porque todos lo tratan de aproximar a miles. Entonces el valor simbólico serían 1.000 pesos. Bien, ¿qué pasaría con los activos intangibles generados internamente? Entonces, para que yo pueda generar un activo intangible, deben presentarse varios elementos. Y el primero de ellos es que tiene que haber investigación para poder establecer si requiero o no ese activo intangible y si existen los mecanismos para efectos de desarrollarlo. El estándar 38 establece que todos los gastos de investigación son gasto, distinto a los de desarrollo. Entonces yo puedo hacer una investigación y todos esos costos serán gasto. Y ojo, en norma internacional, si yo en algún momento pasado había registrado eso como gasto y posteriormente lo revertí para llevarlo como activo porque yo dije, mire, me equivoqué, lo llevé como gasto y esto debería ser activo, en norma internacional no se puede hacer. Como la canción, lo que pasó, pasó. Eso significa que si yo lo registré como gasto es porque estaba aplicando la política. Y ahí sí no puedo sacar excusas. Porque en Colombia de alguna manera pudiésemos tener excusas y a veces rápidas, ¿no? Entonces me preguntan y dicen, mira, aquí hay una transacción nueva. Y entonces el contador me responde, no, tranquilo, llévelo ahí a una cuenta puente. ¿Cierto? En norma internacional no existen cuentas puente. O es o no es. En este caso, si determiné que era un gasto, fue un gasto. Después no lo puedo revertir porque ya lo llevé como gasto. Pues tuve que haber hecho la evaluación correspondiente para saber si fue o era necesario capitalizarlo. Por tanto, los gastos incurridos durante la fase de investigación serán registrados inmediatamente al estado comprensible de resultados. Los de desarrollo, ahí sí. ¿Y qué requisitos debemos cumplir? Entonces, para poder registrar un activo intangible generado internamente, se tienen que cumplir todos y cada uno de estos requisitos. Por eso hace aquí, y está resaltado, dice sí, solo sí. Y está resaltado todos. No puede existir excepción. Primero, la viabilidad técnica de completar el activo para utilizarlo o venderlo. Entonces, miremos el ejemplo que hace un momento trataba. 1. La lista de clientes, ¿podré completar el activo para utilizarlo o venderlo? Y ya tengo un aspecto. Recuerden que hace un momento mencionamos que no tenía el derecho. Porque los 2.500.000 clientes no me habían autorizado utilizar esa información confidencial. O sea que ya no cumple una característica. ¿Eso significa que yo podría reconocer la base de datos como un activo intangible? Ya no, porque son las condiciones sí, solo sí y todos. Entonces, ¿ahora qué nos toca hacer? Cambiar de ejemplo. Ya no puedo utilizar porque ya sabemos que la base de datos no es un activo intangible. Veamos el que ustedes a menudo desarrollan. Y es, ahora que está de moda, necesitamos un software para efectos del manejo de normas internacionales. Entonces contrato a un ingeniero, él hace un proceso de investigación, le pago 15 millones de pesos porque investigue qué hay en el mercado y cuántos existen. ¿Esos 15 millones de pesos los puedo capitalizar? No, porque son investigación. Pero en la investigación me dice que hay viabilidad y comienzo la etapa de desarrollo. Entonces lo primero que tengo que establecer es la viabilidad técnica de completar. Y yo le digo, señor ingeniero, ¿usted tiene la capacidad técnica de completar ese activo? Y me dice, sí. Continuamos. La intención de usar o venderlo, ¿qué quiero hacerlo? ¿Qué quiero hacer? Usarlo. Pero puede ser, yo conozco un par de compañías que han desarrollado software de forma interna, les ha dado mucho resultado y que ha hecho la competencia. Los llaman para que les venda el software. Entonces, ¿puede usarlo? Claro que sí. La habilidad para realizarlo, pues claro, contraté a un ingeniero experto en el tema de sistemas y está acompañado de especialistas en el tema de norma internacional. Por lo tanto, tengo la habilidad para realizarlo. ¿Cómo el activo generará los futuros beneficios económicos? ¿Cómo creerían ustedes que hay un beneficio económico futuro si yo desarrollo un software para la realización de la contabilidad financiera internacional? ¿Cuál sería el beneficio económico futuro? Es para usarlo. ¿Qué se nos ocurre? Ahorro o gasto. Porque yo tendría que decir a la gerencia, miren, esto en hoja electrónica no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo el software? Ahorrando el costo. O yo le podría decir a la gerencia, perfecto, no desarrollemos software,
pero necesito 30 personas en el departamento contable, ¿cierto? Entonces lo que estoy diciendo es, el software me está ahorrando costos. Que tenga suficientes recursos técnicos, financieros y otros para completar y desarrollar el activo apto. Ese es un tema que me tiene que decir el área financiera, si existe el presupuesto. Porque, ojo, si yo no tengo el suficiente recurso, ¿qué va a pasar? Que no voy a tener los recursos para culminar ese activo. Y solamente por ese elemento, probablemente no sería un activo intangible. Y todo lo que había capitalizado hasta esa fecha, lo tendría que llevar a resultados. Y el último, su habilidad para medir confiablemente el gasto relacionado. Yo puedo definir el gasto relacionado, coloque un ejemplo así, segundos. Es, si no tengo ese software, ¿qué necesitaría? Un batallón en el departamento de contabilidad para poder establecer cuánto es el balance bajo normas internacionales. Por tanto, para poder desarrollar un activo internamente, se tienen que cumplir todas esas condiciones. Por tanto, con relación a lo que mencionábamos en el slide anterior, o en el inicial, yo sí puedo generar activos intangibles, pero que cumplan estas condiciones. Por eso el tema de las bases de datos, el goodwill, no será un activo intangible generado internamente. Pero hay otros. El ejemplo clásico, el software. Bien, ¿qué otros costos puedo incluir como parte de la capitalización de un activo intangible? Ojo, al igual que en propiedad, planta y equipo, todos los costos antes de la iniciación, ¿a dónde van? Al gasto, al estado comprensible de resultados. A partir de que determine que es capitalización, pues lo llevo como mayor valor del activo siempre y cumpla las condiciones que mencionamos anteriormente. ¿Y qué pudiese llegar a capitalizar? Materiales usados o consumidos o servicios consumidos para el desarrollo del activo intangible, los costos de los beneficios de los trabajadores, otros costos directos tales como honorarios, el registro del derecho legal, o sea, si yo inicio el proceso ante la superintendencia de industria para efectos del registro, ese derecho hace parte integral del costo porque lo que estoy haciendo es legalizando el activo intangible. Los costos de préstamos, lo que mencionamos hace un momento en el caso de IAS 23, en el activo apto. Cualquier gasto que no cumpla las condiciones para efectos de la capitalización se lleva directamente al gasto. El IAS 38 de manera explícita establece algunos gastos, como cuáles, los costos de inicio. Ya sabemos que si están antes de iniciar el proceso de capitalización, no los puedo registrar como capitalización del activo, sino que los llevaría como gasto. Y está expreso. Los costos de entrenamiento, ya saben por qué. Los costos de publicidad y promoción, igual, al gasto. Costos de reubicación y reorganización, se tienen que llevar al gasto. Eso significa que esa medida autóctona que teníamos, que solamente aplica en Colombia, que se llama el ojímetro. ¿Por qué? Porque le preguntan al contador, ¿y esto cuánto vale? 100. Ah, no, al gasto. Pero si tiene muchos ceros a la derecha, ¿a dónde? Al diferido, ¿cierto? Eso desaparece, porque simplemente lo que tengo que ver es el concepto correspondiente. Y es, así el gasto de publicidad haya costado 1.000 millones, ¿a dónde lo llevo? Al gasto. Y nada que hacer, es que eso es mucho y vamos a decirle al gerente que dimos pérdida. Pues sí, esa es la realidad económica de la compañía en ese momento. ¿Por qué? Porque estamos aplicando ese requerimiento bajo IAS 38. Bien, este lo voy a pasar muy rápido porque ustedes solamente lo que va a hacer es evaluarlo para ver si mi compañero hizo bien la transferencia de lo que requeríamos en conocimiento. Así como en propiedad, planta y equipo tenemos modelo de costo y modelo de revaluación, aquí también en activos intangibles tenemos modelo de costo y modelo de revaluación. Eso significa que esta es la medición posterior después del reconocimiento inicial. ¿A qué es igual el modelo del costo? ¿A qué es igual el modelo del costo? Al costo menos la amortización menos el impairment, menos el deterioro. Aquí no se preocupen, o sea, yo podría definirlo exactamente igual que lo definimos en IAS 16. El modelo de costo es costo menos depreciación
menos deterioro. O sea, puedo utilizar las dos palabras, o puede ser depreciación o puede ser amortización. ¿Y el modelo de revaluación? ¿A qué es igual el modelo de revaluación? Al valor razonable menos depreciación o amortización menos el impairment, menos el deterioro. Significa que la propiedad, planta y equipo también hay que definir cuál va a ser el modelo de medición que tengo que aplicarle de forma posterior. Y ojo, aquí un dato, porque en el marco conceptual hay dos palabras importantísimas, una que es relevancia, ¿cierto? Y la otra que es representación fiel. Esas dos palabritas les van a ayudar a ustedes a poder definir la política contable, porque claro, la pregunta que se pueden estar haciendo, me regreso un segundito, la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿y cuándo aplico el modelo del costo y cuándo aplico el modelo de revaluación? Yo he escuchado a veces en el mercado donde dicen, no, si usted lo va a vender, aplíquele el modelo de revaluación. Pero si usted lo va a utilizar, aplíquele el modelo del costo. Eso no es cierto. Porque para eso existen dos elementos allí en las características cualitativas de la información financiera útil. Y es que ahora yo tengo que preparar mi estado financiero para un tercero, no para mí, ni para los entes de control, ni para la superintendencia, ni para la DIAN, sino para los usuarios de la información financiera. Claro, ellos hacen parte integral de esos usuarios, pero no con una destinación específica como lo hacemos hoy, que pudiese ser específicamente tributaria. Por tanto, esas dos palabritas, fiabilidad o representación fiel y relevancia, son las que les van a ayudar a establecer. Porque cuando nosotros hablamos de relevancia, la definición no es como me decían por ahí, dícese de lo que es relevante. No. Relevancia es el efecto que puedo llegar a generar a un usuario de la información financiera. Es qué quiero hacerle ver, obviamente cumpliendo los requisitos establecidos, y es qué quiero que vea ese usuario de la información financiera. Por tanto, ahí es donde ustedes pueden tomar la decisión si es modelo de costo o modelo de revaluación. Bien, la amortización o depreciación. Se establece la vida útil y se establece el método de amortización. Y eso lo definen ustedes en su política contable. Pero para resaltar acá, yo puedo tener activos intangibles de vida útil definida y activos intangibles de vida útil indefinida. Cuando tengo activos intangibles de vida útil indefinida, significa que no se amortizan. ¿Por qué? Porque no tengo un tiempo establecido para saber en qué tiempo lo debo amortizar. Sin embargo, a ese tipo de activos intangibles de vida útil indefinida, el requerimiento es que al cierre de cada periodo tengo que aplicarle prueba de deterioro, o sea, tengo que aplicarle prueba de impairment como requisito. Mientras que los de vida útil definida, sí tengo que establecer tanto la vida útil como el método. ¿Cuánto? El más fácil, y nuevamente para poderlo visualizar, tiene que ver con el software. Hoy es un tema que está permanentemente cambiando en el mercado. Eso significa que fácilmente yo pudiese decir que este software lo amortizo a 6 meses, mientras que este lo amortizo a un año. Por tanto, las especificaciones me las da directamente, y ese es un elemento, el fabricante. Lo otro, lo que ustedes piensan utilizar ese activo. Ahorita en IAS 16 vemos dos conceptos que van a ser muy importantes, que es vida útil y vida económica. ¿Qué elementos o factores pueden incurrir o ayudar para que ustedes definan la vida útil de un activo intangible? El uso esperado del activo, primordial. El segundo, ciclos de vida productiva del activo. ¿Cuánto me va a ayudar en mi proceso productivo? La obsolescencia técnica o tecnológica, la estabilidad de la industria y los cambios. O sea que tengo que ver más allá de lo que estoy haciendo hoy en mi compañía, conocer mucho más la industria, la competencia, el nivel de gastos requeridos para mantenerlo, porque aquí no puedo hacer mención, pero hay sistemas que son supremamente costosos en el mantenimiento, que tengo que mantenerlo ahí, y ese es un hecho o un elemento para considerarlo dentro de la vida útil. Los límites legales, claro, porque si yo tengo y pagué una licencia a 3 años, pues muy seguramente la vida útil, ¿cuánto será de ese activo? 3 años. Y si la vida útil depende de otro activo. Y este es otro dato.
Ojo, bajo norma internacional yo puedo contabilizar un activo intangible como un activo tangible, solo en esta consideración. Si ese activo intangible no es capaz de funcionar por sí solo. Y efectivamente hay programas que yo necesito que esté incorporado al disco duro y con unas especificaciones técnicas apropiadas. Por tanto, en esa consideración, ese intangible, ¿cómo lo incluyo en mi estado financiero? Como un activo tangible. Y lo depreciaré y le aplicaré el modelo del costo, modelo de revaluación, porque si ustedes observan, son muy parecidos entre intangible y tangible. Anualmente o al cierre de cada periodo debería revisar las vidas útiles y los métodos de amortización. Eso significa que yo puedo tener un activo intangible hoy y decir que lo voy a amortizar a 5 años, pero cierro el año y me encuentro que ya hubo cambio tecnológico y me va a tocar decir al siguiente año va a ser ya no a 5, sino a 3. Y puede ser que cambie el método y quite el método de línea recta para unidades producidas por ese activo intangible. Bueno, muy bien. Esos son los conceptos genéricos de lo que tiene que ver con el concepto de intangibles. Ahora les toca trabajar a ustedes. Y entonces en nuestro primer ejercicio dice: una entidad posee una marca comercial que compró a un competidor. La marca comercial está protegida legalmente a través de su registro ante la autoridad local. La pregunta: ¿es o no un activo intangible? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, efectivamente, la marca cumple con las condiciones que estábamos mencionando, ¿no? Fue adquirido, por un lado, pero por el otro lado es que cumple y está protegido legalmente porque tiene registro ante la propiedad, ante la autoridad local. Por tanto, aquí lo que estamos describiendo, cuáles son las razones por las cuales se considera que es un activo intangible. Segundo ejemplo, una entidad considera que sus clientes continuarán haciendo negocios con ella debido a sus esfuerzos por construir relaciones con los clientes y generar la lealtad de estos, por ejemplo, a través de la publicidad. No existe ningún contrato con dichos clientes. La pregunta es: ¿puedo registrar ese elemento como un activo intangible? ¿Sí o no? No, contundente. ¿Qué le hace falta? Ese, muy bien, el derecho. Por eso, cuando iniciamos en el ejemplo de las bases de datos, no cumple con esa condición, por tanto, no tengo que o no lo puedo registrar como activo intangible. Significa que en esta consideración, la ausencia de derecho legal que protege la relación con la entidad no existe, por tanto, no puedo registrarlo como un activo intangible. Y el último de esta tanda, ahí sí, papel y lápiz. Dice: la compañía Markup ha adquirido una marca en relación con la introduccción de un nuevo proceso de fabricación. Los gastos efectuados fueron los siguientes. Primero, el costo de la marca fue 3.500.000. El gasto en la promoción del nuevo producto, 50.000. Y los beneficios a los empleados para probar el correcto funcionamiento fue de 200.000. De acuerdo con IAS 38 y todo lo que hemos mencionado en estos minutos, ¿cuánto sería el costo del activo de acuerdo con IAS 38? 3 millones, 3.700.000. ¿Único? 3.700.000. 3.500.000 era el que necesitaba. 3.500.000, ¿cierto? Bien. Solamente hay 5 opciones. 3.500.000, 3.700.000, 3.750. Vendido. Vamos a cambiarle nombre a este seminario. Vamos a llamarlo subasta bajo normas internacionales. Bien. Pregunta: ¿el costo hace parte integral? Fácil. Los 3.500.000. ¿El gasto en la promoción del nuevo producto? ¿Se acuerdan? Carlos por allá colocó el ejemplo que invitaban al doctor español, iba y cortaba la cinta. ¿Podría capitalizar esos gastos? No. Por tanto, el valor por el cual debo reconocer ese activo intangible es de 3.700.000. No, 500 no, 700. ¿Por qué?
porque voy a tener en consideración el costo más los beneficios a los empleados que le pagué para efectos del testing, de la prueba de ese activo intangible. Y ese será el valor por el cual comenzaré a amortizar ese activo intangible. ¿Bien? Bueno, eso es lo que tiene que ver con IAS 38. La tarea para ustedes es seguir leyendo los estándares. Me faltaba un elemento y es la diferencia con pymes. En su estructura, ya lo mencionó Carlos hace unos momentos. Le adiciono dos daticos allí. En el caso de las pymes, para efectos de revelación, si yo tengo que aplicar IFRS Full, que son estas, este dato no es mío, es de un estudio que hizo la superintendencia chilena. Van a tener que emitir estados financieros con notas, que esas notas pueden estar entre 120 y 150 páginas, en las full. Mientras que en las pymes es el 10% de revelación. Entonces, como para que ustedes comiencen a identificar las diferencias allí establecidas. Pero por el otro lado, con referencia a lo que tiene que ver con intangibles, es mucho más fácil, porque reconozco al costo, todos los otros elementos se dan exactamente igual, pero en la medición posterior, en pymes, solamente se aplica el modelo del costo, no se aplica el modelo de revaluación. Ahí tenemos la gran diferencia entre IFRS Full e IFRS para pymes. Muy bien, cerramos IAS 38 y nos vamos con arrendamientos. No se vayan a dormir, nos quedan 25 a 30 minutos para que cerremos este tema y ahí sí nos vamos al break del almuerzo. Bien, aquí tenemos IAS 17 e IFRIC 4. ¿Qué sucede? Aquí otro datico, no es para preocuparlos, pero sí tenemos que ir cambiando algunas costumbres, y es que nosotros estamos acostumbrados a aplicar reglas y no principios. O sea, reglas es todo lo que dice el 2649 y lo que está en el artículo 67, y eso es lo que aplico. Aquí no, porque en norma internacional puede estar la política contable o en el estándar o en una interpretación. Significa que los estándares, tenemos dos modelos, uno que nos dejó IASI, que fueron 41 estándares, y esos estándares tienen unas interpretaciones que se llaman la SIC. Y luego vino IFRS. IFRS tiene, pues por supuesto, el estándar que es de reporte financiero, y tiene una interpretación o interpretaciones que son las IFRIC. En este momento se han emitido 13 normas, 13 IFRS, y hay 14 interpretaciones. Eso significa que cada vez que vayan a aplicar ustedes un estándar, tienen que ir y verificar y buscar las interpretaciones que están asociadas. Para el caso de leasing está IFRIC 4. ¿Y qué define IAS 17 como un tema de arrendamiento? Miren que es muy sencillo. Un acuerdo según el cual el arrendador le da al arrendatario el derecho de usar un activo en un periodo establecido a cambio de un pago. Y ese pago puede ser en un canon. Eso es arrendamiento genérico, ¿cierto? Este estándar aplica a todos los leasing, excepto para dos condiciones. La primera, el leasing en la prospección o explotación de recursos minerales, y los acuerdos de licencias como películas, grabaciones, videos y obras de teatro. En esas dos condiciones no aplica IAS 17. Tendríamos que ir y buscar qué estándar le aplicaría. ¿Y qué tenemos como definición? Aquí hay un cambio, porque muy seguramente, y uno lo pregunta en el mercado, dice, ¿cuál es la diferencia entre el leasing financiero y leasing operativo en norma local? Y lo primero que le responden a uno, la opción de compra. Si tiene opción de compra es financiero, si no, es operativo. Mi primera recomendación, comiencen a revisar los contratos, porque el hecho de que titule leasing operativo no significa que sea leasing operativo. Hay que ver las condiciones internas que tiene ese elemento o ese contrato. Un dato, ya está, digamos que publicado un proyecto de que en IAS 17 solamente se dé el leasing financiero, desaparezca de alguna manera leasing operativo. Entonces, ¿qué se define como leasing financiero? Cuando hablamos de leasing financiero, dice que es aquel que transfiere sustancialmente los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad de ese activo.
Si yo transfiero riesgos y ventajas sustanciales, ahí estoy frente a un leasing financiero. O sea que la condición particular del leasing financiero es la transferencia sustancial de riesgos y ventajas. Y ojo con ese concepto de sustancial, porque ¿cómo puedo establecer qué es sustancial? ¿Mucho? ¿Más que mucho? ¿Menos que mucho? Entonces, ¿cómo podríamos acotar ese elemento de qué es sustancial? ¿A través de qué lo podríamos hacer? ¿A través de qué? No, yo sé que están un poco cansados, que estamos ya a puertas del almuerzo, pero un último esfuerzo. ¿A través de qué? ¿Qué van a necesitar ustedes para la preparación y presentación de estados financieros? Va a tocar jugar al ahorcado. Empieza por P y termina en S. ¿Cuál? Políticas y de apellido contables. De políticas contables. Por lo tanto, ese tema de sustancial lo van a establecer ustedes allí. Porque puede ser que para la compañía sustancial sea más del 95%. Y perfecto, ahí estoy frente a un leasing financiero. Y este que sí es fácil. ¿Y qué es un leasing operativo? Miren cómo está definido. Un leasing operativo es un leasing que no sea financiero. Fácil. Y así todas las normas son así de sencillas. Por lo tanto, me tengo que aprender una y la otra es lo contrario. ¿Sí? Por tanto, aquí, importante, transferencia sustancial de riesgos y ventajas relacionadas con la propiedad de un activo. Bien. Esto es lo que mencionaba hace un momento en el tema de vida económica y vida útil. Deben considerar ustedes qué es vida útil y qué es vida económica. Pero muy sencillo para arrancar. Cuando yo hablo de vida útil es el tiempo en el cual voy a utilizar el activo. Mientras que vida económica es la vida en la cual yo puedo recuperar de forma económica a través de los flujos de caja el valor del activo. Ahí tengo una diferencia entre vida económica y vida útil. Y la vamos a tener que considerar aquí en IAS 17. Y comenzamos con algunos indicadores específicos en el caso del leasing financiero. Entonces estoy hablando del leasing financiero. Por tanto, el leasing financiero se reconoce inicialmente por el menor entre dos valores, entre el valor razonable y el valor presente de los cánones o de los pagos mínimos que va a tener ese activo. Ojo, reconozco inicialmente el leasing financiero por el menor entre dos, entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos de ese leasing. El que sea menor de esos dos, por ese valor lo registro. Y esa es la consideración. Por tanto, no es que los queramos preocupar, pero el tema de finanzas y matemática financiera, pues se va a incrementar un poquito acá, pero solamente un poquito. Es que ustedes recuerden, claro que en estos días me decía un alumno, y yo por qué me escapé de esa clase, ese viernes precisamente no fui a la clase de finanzas en el cálculo de valor presente y ahora lo voy a necesitar. Aquí lo vamos a tener que repasar, porque tengo que calcular el valor presente y el valor razonable. El que sea menor de los dos, por ese valor lo registro. Bueno, ¿qué pasa con los terrenos y edificios? Yo puedo tener un leasing de inversión en terrenos y edificios. Si eso es así, terreno y edificio, y puedo establecer claramente cada uno de ellos, se tienen que registrar de forma separada, dependiendo de la condición. Si dice transferencia sustancial de riesgos, será leasing financiero. Pero en el caso de edificios y terrenos, si yo no estoy seguro que voy a comprar, a ejercer la opción de compra al final del terreno, el terreno se registra como leasing operativo. Y si en el otro obtuve transferencia sustancial, lo registraría como leasing financiero. Entonces miren lo que puede llegar a suceder, que en una misma transacción tenga leasing operativo y leasing financiero, en el caso concreto de terrenos. Pero si en el terreno, al final del contrato, tengo la seguridad de que voy a hacer la transferencia, a ejercer la opción de compra, pues desde el comienzo, ¿cómo lo debería registrar? Como leasing financiero. Bueno, arrancamos con la contabilidad del arrendatario en el leasing financiero. ¿El arrendatario es el que recibe o el que entrega? El que recibe. Entonces, si yo estoy en un leasing financiero,
y yo soy el arrendatario reconoce un activo y reconoce un pasivo. ¿Y por cuánto reconoce el activo? ¿El mayor o el menor? ¿El menor entre qué y qué? Entre el valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos que conlleva ese contrato de arrendamiento. Y el pasivo, pues por el valor por el cual lo he adquirido en ese momento. Que casi siempre en el momento inicial el activo y el pasivo van a ser iguales. Casi siempre, no en todos los casos. ¿Cuál es el pago mínimo? El pago mínimo son los pagos mínimos durante el periodo en el cual se ejecuta el leasing. Pero ¿qué no tengo en consideración como parte del pago mínimo? Porque eso me va a afectar lo que acabamos de mencionar para el cálculo del valor presente. No incluyo los arriendos contingentes, no incluyo los costos por servicios y no incluyo los impuestos por pagar que sean reembolsados al arrendatario. O sea, esos tres elementos se tienen que cuidar mucho para que cuando calculen el valor presente no incluyan esos costos. Bien, ¿qué pasa con el arrendatario en el leasing financiero después del reconocimiento inicial? En el reconocimiento inicial, ¿cómo lo reconoció? Como un activo y un pasivo. Y el activo lo reconoció por el mayor entre el menor entre valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos. Completico, hay que decirlo. Por tanto, después del reconocimiento inicial, ¿qué pasa? Que el activo es depreciado. Y entonces aquí me queda muy fácil porque digo, ver primera sesión con Carlos Arturo. Allí vieron todo lo del tema de propiedad, planta y equipo. ¿Qué pasaría con los costos? Pero me faltaba uno. ¿Y qué pasa con los pagos mínimos del leasing? Se tiene que dividir en capital e intereses. Por lo tanto, el activo se va a depreciar y el pasivo pues se va a disminuir en un tema de capital e intereses. Sin embargo, hay algunas condiciones particulares porque ese es un pasivo financiero que también tiene unos métodos y mecanismos de medición que están en IAS 39 y ahora con la nueva IFRS 9. ¿Qué pasa con la contabilización del arrendatario? ¿Quién entrega o quién recibe? ¿Quién entrega o quién recibe? Arrendatario. Ok, vamos a colocar una plana ahí de quién recibe y quién entrega. Arrendatario o arrendador. Por lo tanto, el arrendatario, quien entrega, no se registran activos u obligaciones exceptos para unas condiciones particulares. O sea que quien entrega, ¿qué pasa? El arrendatario. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? No registra activo. Como no registra activo, ¿qué pasa? Funciona como funciona en norma local. ¿A dónde llevo el canon? Directamente al gasto. ¿A qué estado? ¿Cómo se llama? Al estado, página 8. Debe estar en la página 8 ahí. Estado comprensible de resultados y otros ingresos integrales. Y puedo utilizar dos métodos. Una base lineal o si existe un método sistemático más apropiado. O sea que puedo tener un método sistemático para efectos de hacer ese pago. Bien, ¿qué pasa con el arrendador? Entonces veamos en la contabilidad del arrendador. Si el leasing financiero del arrendador, ahora sí, ¿quién entrega o quién recibe? ¿Quién entrega? Para el arrendador en el leasing financiero va a reconocer es una cuenta por cobrar. Y esa cuenta por cobrar es por la inversión neta en leasing, de lo que valió en ese momento. ¿Cuál fue la inversión? Eso significa que para el arrendador se convierte en un instrumento financiero. Esta mañana Carlos mencionaba un tema de IFRS 5 en tema de disponibles. Eso significa que estas compañías normalmente tienen un inventario de propiedad. Una vez la entregan, sale de ese inventario y ¿en qué se convierte? En cuenta por cobrar. Claro, aquí en Colombia hay una condición particular y es que el leasing solamente lo pueden ejecutar entidades financieras. En norma internacional yo pudiese ir y sacar directamente con General Motors con motores un leasing de un vehículo. O sea que yo puedo tener en este caso arrendadores que sean además
fabricantes. Pero claro, por una restricción de nuestra legislación no lo podemos hacer. Pero en muchos países se hace ese tipo de transacción. Los pagos de leasing recibidos se contabilizan como pagos de capital e intereses. Y los ingresos financieros se reconocen de una manera que refleje la tasa correspondiente durante ese periodo. Esta tarde vamos a tocar un poquito en el tema de IAS 18 de ingresos ordinarios. Conclusión, para el arrendador, ¿qué es lo que contabiliza? Cartera. Y el pago generará simplemente intereses. Y será abono a capital y abono a intereses. Contabilidad del arrendador en el leasing operativo. El arrendador, el que entregó, aquí en este caso, él sí lo registra como un activo bajo la condición de leasing operativo. ¿Y qué tiene que hacer? Aplicarle depreciación de acuerdo con IAS 16. Entonces, aquí como que se cruza, ¿no? Lo que hacía ya el arrendatario en leasing financiero, aquí lo hace es el arrendador en leasing operativo. Los ingresos se reconocen sobre una base lineal durante el periodo en que se encuentre el leasing, a menos que haya otra base sistemática. Para recordar, no significa que van a utilizar única y exclusivamente línea recta. Pudiesen utilizar un método sistemático. Bien. Leaseback, o sea, venta con arriendo. Aquí hay algunas situaciones particulares y muy parecidas a lo que manejamos en norma local. Pero si yo tengo una venta, un leaseback, o sea, venta y posteriormente lo arriendo, en este caso se utilizó para efectos de liquidez de las organizaciones. Se sigue utilizando. O sea, yo tengo aquí un edificio que vale 1.000 millones, digo, esto aquí no me está rentando, ¿yo qué voy a hacer? Y necesito efectivo, lo vendo y ese mismo bien luego lo arriendo. Entonces tenemos que tener en consideración los dos aspectos, porque yo puedo vender un activo y posteriormente arrendarlo, pero lo arriendo en arrendamiento financiero o arrendamiento operativo. ¿Cuál es la diferencia entre operativo y financiero bajo normas internacionales? Transferencia, pero ¿qué palabrita le hace falta ahí? Palabra, la palabrita que falta es sustancial. ¿Y ese sustancial dónde lo puedo definir? En la política contable. Por tanto, aquí, si yo hago un arrendamiento, y en este caso es leasing financiero o leasing operativo, si es leasing financiero, cualquier exceso del precio o menor valor, o sea que tenga utilidad o pérdida, ¿qué va a suceder? Que el exceso del precio de venta sobre el valor en libros se difiere y se reconoce en el resultado en el plazo del arrendamiento. Si tengo leasing financiero y yo lo vendo, y entonces digo, eso estaba en libros en 100 y lo vendí por 200, me gané 100. ¿Puedo registrar esos 100 como utilidad en la venta? No, los tengo que diferir en el término del contrato. ¿Y cuánto es el término del contrato? Pues no sé, lo que corresponda, 5 años, 7 años, 10 años, dependiendo del término del contrato. Eso pasa en leasing financiero. Pero ¿qué pasa en leasing operativo? Que en el leasing operativo, ¿qué sucede? Que no hay transferencia sustancial. Por tanto, yo podría generar la utilidad o la pérdida en el momento en que haga la venta. Y simplemente hay una excepción. Y esa excepción es si por alguna razón en los pagos mínimos que vaya a hacer de ese arrendamiento lo pudiese llegar a considerar para diferirlo también en el tiempo del contrato. Por tanto, se registra la venta y cualquier resultado de pérdida o ganancia se reconoce en la condición que la venta fue a valor de mercado y en ese caso sería ingreso o gasto. O sea, si fue a valor de mercado la venta que hice del bien, en arrendamiento operativo eso genera ingreso o gasto en el momento cero. Pero si no fue a valor razonable y eso lo puedo establecer a través de los pagos mínimos que realice, tendría que diferir la utilidad o la pérdida y el tratamiento sería exactamente igual que el de leasing financiero. O sea, la situación que tenemos que considerar aquí es si fue hecha a valor de mercado. ¿Y cómo hago para verificar si estuvo a valor de mercado? Pues a ver cuánto costaba ese activo en las mismas condiciones que le entregué a la compañía de leasing y que posteriormente me las devolvió en tema de arrendamiento. Entonces, miren esas dos consideraciones. Inicialmente, si es leasing financiero, tengo que diferir la utilidad o pérdida. Si es leasing operativo,
registro utilidad o pérdida de manera inmediata en el momento en que lo vendo, excepto que no se haya vendido al valor razonable, y en esa condición tendría el mismo tratamiento de leasing financiero. Bueno, esos son los aspectos genéricos en este aspecto. Papel y lápiz. A ver cómo nos va. Las preguntas las hacemos finalizando la sesión. ¿Qué dice el ejercicio? La compañía Muisca tomó un contrato de arrendamiento de un elemento de inmovilizado material el 1 de enero del 2002 por 5 años. La compañía es responsable de todos los costos de mantenimiento de la planta durante la vigencia del contrato de arrendamiento. El activo tiene un valor razonable de 14.000 y Muisca pagará el alquiler de 3.710. Como yo sabía que no iban a traer ni calculadora financiera, ni Excel, ni nada de esas cosas, de una vez les traje el valor presente. Calculamos el valor presente de los pagos mínimos y son 13.930. La pregunta es: ¿por cuánto debo registrar la planta el 1 de enero del 2002? Solamente hay 4 opciones de respuesta, o sea que ya no tenemos esos 450 o 500 opciones de respuesta, solamente 4. ¿Por cuánto lo registro? 13.930. ¿Sí? ¿Y cuál es la razón? El menor entre el valor razonable y los pagos mínimos del contrato. Eso significa que lo debo registrar por 13.930 aplicando esa condición. Segundo, la empresa Navajo S.A. ha alquilado un activo en un arrendamiento financiero. El valor presente de los pagos mínimos es de 686 y su valor razonable es de 700. El activo tiene una vida útil de 5 años y el alquiler es por un periodo de 4 años. O sea, la vida útil es de 5, pero el contrato es de 4. Después de lo cual el activo se puede adquirir por un costo cercano a 0, que es sustancialmente inferior al valor esperado del activo en dicha fecha. El activo se deprecia en forma lineal, o sea que aquí no estamos utilizando un método complejo. De acuerdo con IAS 17, ¿qué cantidad debe ser llevada como gasto en la depreciación anual? ¿Cuánto debería ser el valor? Ahí sí funcionan muy bien los celulares. ¿Cuánto sería el valor? También 4 opciones de respuesta, aunque se pueden ampliar a 6. Las 2 adicionales serían ninguna de las anteriores y todas las anteriores. Entonces contemos con 6 opciones de respuesta. ¿Cuánto es el valor de la depreciación? ¿Cuánto? 6. ¿6? 175. 175 a la una. La C. 137, 200. Nos faltan 2. La D, falta una. La D. 171, 500. Nos falta una. La B, 140. Y las 2, faltan 2. Ninguna de las anteriores y todas las anteriores. ¿Qué pasó? La verdad yo estaba reconsiderando el tema de porque íbamos bien y de un momento a otro bajaron, no sé qué pasó. No tienen celulares. A ojo. A ojo. ¿Sobre qué base debo depreciar? ¿686 o 700? Y si deprecio sobre 686, ¿cuánto? ¿5 o 4 años? ¿Este valor es resultado de qué? ¿Dividido entre qué? 686 dividido entre la vida útil. ¿Cuál es la vida útil? 5 años. ¿Por qué no lo llevo a la vida del contrato? Porque al final voy a comprar el activo. ¿Bien? Entonces, como la vida de útil del contrato, del activo, perdón, es mayor que la vida del contrato, y al final ya tengo la seguridad de que se va a adquirir por un costo cercano, ¿cierto? Eso significa que lo debo depreciar no a 4 años, que es la vida del contrato, sino a 5, que es la vida útil del activo. Entonces ahí comienzan a haber algunos cambios con relación a lo que aplicábamos en norma local. Bien. Siguiente, este sí está fácil. El 1 de enero del 2009 una entidad suscribe un contrato de arrendamiento de una fotocopiadora con un valor razonable de 8.000.
El plazo del arrendamiento es de 3 años, sin opción de ampliar, y la fotocopiadora será devuelta al arrendador al final de los 3 años. Esto representa la mayor parte de la vida del activo, o sea que los 3 años representa la mayor parte de vida del activo. El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es de 7.600. ¿Qué tipo de contrato de arrendamiento es esto? ¿Es leasing operativo o leasing financiero? Leasing operativo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. No. Probablemente en una partecita, y digamos que lo hice a propósito, porque no enfaticé en ello, sino hasta que llegara aquí al ejercicio, es que, ojo, si yo tengo que el contrato de arrendamiento supera la mayor proporción de la vida económica del activo, esa consideración dará lugar a un leasing financiero. Por lo tanto, la respuesta aquí, en esta condición, es arrendamiento financiero. ¿Por qué? Porque por allí está. Dice, el plazo del arrendamiento es de 3 años. Y dice que será devuelto. Claro, ustedes se dejaron llevar por ese concepto que decía, será devuelto. Y claro, si lo devuelvo, es porque no transferí sustancialmente riesgos y ventajas. Pero es que la transferencia no es únicamente de la entrega, sino del usufructo. Por tanto, en este caso estoy usufructuando el bien casi que por la totalidad de la vida económica que tiene el activo. Por esa razón, y aquí en la última parte dice, esto representa la mayor parte de la vida del activo. Entonces, ojo allá con vida útil y vida económica. En esta condición, en este ejemplo, es un leasing financiero. Por favor, verifiquen muy bien las cifras ahí. Tenemos 2 cifras, 8.000 y 7.600. Entonces, miremos nuestro siguiente ejemplo. Como vimos antes, el 1 de enero del 2009, una entidad que firmó un contrato de arrendamiento de una fotocopiadora con un valor razonable de 8.000, el plazo del arrendamiento es de 3 años, sin opción de ampliar el arrendamiento, y la fotocopiadora será devuelta al arrendador al final de los 3 años. El reconocimiento inicial de un activo y un pasivo fue de 7.600, porque recuerdan, ¿cuánto valía? Valor razonable, 8.000. Valor presente, 7.600. El reconocimiento inicial de un activo y un pasivo de 7.600 ha sido reconocida. La vida útil de la copiadora se estima en 4 años con un valor residual de 0. La entidad cuenta con un método lineal de depreciación con una carga completa en el año de adquisición. ¿Cuál será el cargo por depreciación en el año 2009? En esa no les tenemos opciones, o sea que aquí pueden ser 450 opciones. Igual número de asistentes. ¿Cuánto? La base de depreciación, ¿cuál es? 8.000 o 7.600. 7.600. ¿Y lo divido en 3 o en 4? Solamente 2 opciones, 3 o 4. 4. Si lo dividen entre 4, ¿cuánto les da? ¿Cuánto? Si lo divides en 4, ¿cuánto te da? 1.900, ¿cierto? Y si lo dividen en 3, la respuesta es 2.533. ¿Por qué? Porque recuerden que en esa condición yo devuelvo el activo al finalizar el tercer año. Por tanto, ¿a cuántos años lo debo depreciar? A 3 años. Ahí no hay opción de depreciarlo a 4 años, porque no me estoy quedando con el bien. Si me quedara con el bien, ahí sí, probablemente lo deprecio a 4 años, ¿cierto? Bien. Pensé que había un ejercicio adicional aquí para efectos del cierre. Ese era el último ejercicio. Comparación con el tema de pymes. Se plantean exactamente las mismas condiciones. Se va a volver un poquito más fácil ahora que viene el tema de solamente considerar leasing financiero y no considerar leasing operativo. Entonces allí hay algunos temas que ¿en qué difiere? O sea, el tema de reconocimiento y medición es igual. En lo que difiere es en la exigencia de revelaciones. La revelación que exige pymes es menor a la que exige IFRS full. Esa es la condición particular. Muy bien, ¿qué hemos visto durante esta mañana, finalizando la mañana?
hemos visto el tema de IAS 38, activos intangibles, e IAS 17. Solamente para cerrar un par de preguntas y hacer mi autoevaluación, para saber si transferí de manera adecuada los conceptos que se requerían. Pregunta, en el caso de un activo intangible, ¿un activo intangible internamente se puede generar si cumple qué condiciones? Ojo, que un activo intangible pueda ser generado internamente. Si cumple, decíamos allá, sí, solo sí, y que cumpla todas. ¿Qué características? Clarísimo, pero no alcanzo a escuchar, me vas a decir una, ¿cuál? Registrarlo, me dicen por acá. Nos tocó devolvernos a IAS 38, se dañó el almuerzo. Perdóname. ¿Se acuerdan la primera que decía por allá? Que haya viabilidad en la terminación, ¿cierto? Que existan los recursos suficientes para desarrollarlo, que exista la habilidad. Hablamos de ¿cuántos conceptos? ¿Como 8 conceptos? Vamos a ver si eran 6. Aquí estábamos hablando, me dicen que de 8, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Se dan cuenta ustedes cómo a veces cambia el cuento de Caperucita Roja? Son 6 nomás. Esos son los que deben considerar para efectos de un activo intangible. Y segunda, que esa sí está fácil. Si yo reconozco un leasing financiero, la condición particular bajo norma internacional es ¿cuál? Transferencia sustancial de riesgos y ventajas. Y si no cumple con esa condición, ¿qué es? El más sencillo. Muy bien, muchas gracias. Aquí finalizamos la primera parte. En la tarde continuamos con el tema de IAS 18. Los esperaríamos a la 1 en punto de la tarde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En la sesión de esta tarde vamos a continuar con IAS 18, que es el tema de ingresos ordinarios. Posteriormente viene el doctor Néstor Jiménez con impuesto diferido, instrumentos financieros, y finalmente cerramos con el ejercicio de adopción por primera vez. Entonces vamos a continuar con IAS 18, que tiene que ver con ingresos ordinarios. Solamente una pequeña recomendación para esta fase final, y es que las normas internacionales no se aprenden por el método hipnopédico. O sea, duerma mientras aprenda. Eso a mí no me ha funcionado en el tema del inglés, por lo menos, ¿sí? Entonces aquí no podemos aprender norma internacional mientras conciliamos el sueño. Igual que los demás estándares, tiene un par de ejercicios en el cual espero me apoyen al final de este estándar. ¿En qué consiste el tema de ingresos ordinarios? La IAS 18 lo que hace es una prescripción de cuál es el tratamiento contable en el registro de ingresos ordinarios. Ese es básicamente cómo se registra el ingreso ordinario bajo IAS 18. Con 2 condiciones particulares. Si ustedes notan, miren que vamos aterrizando una serie de principios. El principio básico que contiene IAS 18 es que para reconocer un ingreso se tiene que dar la probabilidad de beneficios económicos futuros y que la medición sea confiable. Significa que si hay medición confiable y probabilidad de beneficios económicos futuros, puedo registrar el ingreso. De otra manera, no podría registrar un ingreso ordinario. ¿Cuál es el alcance de este estándar? Aplica básicamente para 3 aspectos: venta de bienes, prestación de servicios y uso de activo por parte de terceros. Ese es el alcance. Pero en el uso el uso de activos por parte de terceros, siempre y cuando generen intereses, regalías y dividendos. Por tanto, solamente en esas 3 condiciones aplicamos IAS 18: venta de bienes, prestación de servicios
y uso de activos por parte de terceros que generen intereses, regalías y dividendos. Noten que inclusive debemos cambiar algunos conceptos allí, porque hablamos de venta de bienes y prestación de servicios. O sea que yo no vendo servicios, lo que hago es prestar servicios. En este alcance no se incluye todo lo que tiene que ver con contratos de construcción, que está bajo IAS 11, leasing, que es IAS 17, que lo vimos finalizando la mañana, seguros, que es IFRS 4, agricultura, que tocaron una parte con Carlos esta mañana en el tema de agricultura, y algunas otras industrias especializadas. Entonces, aplica para todos los ingresos, excepto para los que están allí específicamente excluidos. Dos definiciones importantes. ¿Qué se considera un ingreso? Y si vemos la definición, dice que es entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo surgido, resultando un incremento en el patrimonio. Claro que sí, un incremento en el patrimonio distinto de la contribución con accionistas. En el caso colombiano no nos deberían hacer esa aclaración, porque ya sabemos que la contribución de accionistas es patrimonio. Pero puede ser que sí, en alguna tipología de entidades pudiese ser que el tratamiento de los aportes de los accionistas se registren como ingresos. Por eso allí esa excepción. Y el segundo concepto, valor razonable. ¿Recuerdan el valor razonable que esta mañana repitieron con Carlos? ¿Cuál es la definición de valor razonable? Es el valor de mercado, dicen por acá. Ojo, el valor de mercado es un referente del fair value, no es que sea directamente valor razonable. Pero el valor razonable lo definimos con otras características. ¿Cuáles? Insistieron mucho esta mañana. Mercado activo libre. Entonces decíamos que valor razonable es el acuerdo entre dos partes debidamente informadas, que una está dispuesta a comprar y otra a vender en un mercado activo libre de presión, dice una definición. Dice mercado activo, mercado libre. Por tanto, aquí el ingreso lo tenemos que registrar por el valor del fair value, del valor razonable. Ese será el valor por el cual vamos a registrar directamente el ingreso correspondiente. Y aquí comenzamos a establecer una serie de diferencias. El ingreso será medido por el efectivo o equivalente al efectivo. Significa que tanto el efectivo como el equivalente hacen parte de esa unidad de medida. Por tanto, si yo digo vendo en efectivo 100, pues ¿cuánto es el valor razonable? 100. A eso hace referencia el primer concepto. Los descuentos deben considerarse, pero ojo, no es el descuento en compra o en venta, porque esta mañana esa precisión que hicieron, ¿cuál es? ¿Que los descuentos se pueden registrar como ingreso? ¿Sí o no? Sí. Ese almuerzo estuvo recargado. ¿No estuvo recargado? ¿O no se registra el descuento? Que no se registra como ingreso el descuento. Eso es bajo norma local, bajo norma internacional, no se registra. Por lo tanto, cuando estamos hablando aquí de descuentos, el descuento hace referencia a la tasa que debería incluir para efectos de instrumentos financieros. Porque claro, recuerden, ¿a qué aplica IAS 18? Primero para venta de bienes. El segundo, prestación de servicios. Y el tercero, uso de activo por parte de terceros. ¿Qué generan? Intereses, regalías y dividendos. Intereses, regalías y dividendos. Intereses. ¿De dónde proviene el interés? Probablemente un instrumento financiero, que es lo que van a tratar esta tarde con el doctor Néstor. Y allí él nuevamente va a explicar el tema de la tasa. La tasa de descuento es la que utilizamos. Por tanto, si un instrumento financiero no tiene tasa, porque la primera tasa sería la tasa facial, la tasa del instrumento, si no tiene tasa, que sería un tema excepcional, pudiésemos tomar una tasa referente, que es la de un instrumento financiero o la que está en el mercado en ese momento para descontar el flujo y establecer cuánto vale el instrumento financiero hoy. A eso hace referencia el descuento. El ingreso, lo mencioné hace un momento, por el efectivo equivalente al efectivo. Y un tema muy importante, y ojo con lo siguiente: los ingresos provenientes de bienes y o servicios
que sean de similar naturaleza y similar valor bajo estándares internacionales no genera ingreso. Y voy a tomar el mismo ejemplo que está en el estándar 18. Dice, si una compañía vende leche y otra compañía le paga con aceite, entonces dice, no debería generar ingreso, porque es la venta de un bien que es similar. Entonces uno pensaría, pero la leche y el aceite, ¿qué tan similares son? Pues que los dos son líquidos, los dos se miden en litros, probablemente los dos son comestibles, dicen por acá, claro que sí. Similar naturaleza y similar valor, uno cuesta 1.800 y el otro cuesta 1.820. Entonces cuando yo vendo la leche y me pagan con aceite, la venta de la leche no genera ingreso, porque lo que estoy haciendo es un intercambio de activos. Por eso esta mañana cuando tocamos el tema de intangibles, que decía yo entrego un activo y recibo un intangible, pudiese estar no registrando ingreso. Similar naturaleza, similar valor. Ahora bien, ¿qué es similar? ¿Qué definirían ustedes como similar? ¿Parecido? ¿Igual? ¿Casi igual? ¿A través de qué mecanismo podemos comenzar a cerrar esa brecha de qué es similar? A través de las políticas de apellido contables. Porque yo digo, mire, similar, ¿quién conoce el negocio? Cada uno de ustedes conoce el negocio. Por tanto, sabe qué venden y qué pueden comprar o con qué le pueden pagar. Eso significa que como conocen el negocio, de esa misma manera pueden detallar qué es similar en naturaleza. En similar valor sí es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mire, similar valor es aquel que no tenga una diferencia superior, por ejemplo, al 0.5%. O sea que si yo tengo una diferencia en el valor superior al 0.5%, pues ya no será similar. Pero si está dentro de ese rango, significa que aplica como un tema de similar. Pero ¿qué pasa con los bienes y o servicios que son de diferente naturaleza y diferente valor? Sí generan ingreso. Sí generan ingreso. Tenemos que hablar de las transacciones separadas y de las transacciones conjuntas. Cuando hablamos de transacciones separadas y transacciones conjuntas, es que desde el mismo comienzo en que ustedes hagan venta de bienes o prestación de servicios, tienen que identificar si es una transacción conjunta o una transacción separada. Porque yo puedo tener una venta con pacto de recompra y entonces vendo con utilidad de 1.000 y compro con una pérdida de 800. O sea que realmente la utilidad fue de 200. Ahí debería ser una transacción conjunta. Aquella transacción conjunta es que una transacción dependa de la otra y que no las puedo registrar de manera independiente. Situación distinta a una transacción independiente. Entonces, el estándar aquí cierra algunos conceptos en particular. Por eso, norma internacional, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado principios, ¿cierto? Principio. Voy a tomar un ejemplo que no es mío, es del doctor Gabriel Suárez, un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría. El doctor Suárez, ¿qué dice? Para poder definir un tema de regla y principio es muy fácil. ¿Quiénes de los presentes tienen hijos adolescentes? Más de 15 años, 14. Varios, ¿verdad? Y entonces comienza esa época de la fiesta, ¿sí? Mi hijo me dice el prom, el pre-prom. Yo digo, si acaso en mi época era empanada bailable, pero ahora son bastante sofisticados, ¿cierto? Y entonces yo le digo a mi hijo, tranquilo, ve a tu fiesta, pero regresa a las 3 de la mañana. ¿Ahí qué le estoy entregando? ¿Qué lineamiento le estoy dando? Una regla. Tiene que estar aquí a las 3 de la mañana. Pero situación distinta que yo le diga, ve a tu fiesta y regresa temprano. Ahí lo que le estoy aplicando es un principio. Y puede ser que para él regresar temprano sea el otro día a las 9 de la mañana. ¿Sí? Porque es el principio que ha concebido. Eso significa que un principio no se hace de la noche a la mañana, sino que hay que irlo trabajando. Lo que en el hogar le podemos dar a nuestros hijos, lo que el colegio les da, lo que ellos mismos van aprendiendo, lo que muy poco le dan los amigos, porque los amigos sí no le dirían que llegue temprano, pues eso se va formando el principio. Eso es lo que tenemos que aplicar en norma internacional, un principio donde está simplemente delimitado por unos elementos que están allí en el estándar, que son reconocimiento, medición, revelación y presentación. Eso significa que siempre estaremos hablando de un principio. Y noten ustedes, porque yo he escuchado y me han hecho algunas preguntas, es
Pero esto queda muy etéreo, muy abierto. No, porque para eso está la política contable. Esa es la que nos ayuda a direccionar de cómo debo hacer el registro, el reconocimiento, la medición en mis estados financieros. Bien, estos elementos deben quedar determinados. ¿Quién conoce el negocio? Ustedes. Por tanto, de esa misma manera se debe definir la política contable en lo que tiene que ver con transacciones separadas y transacciones individuales. Ese es el tema de descuento que mencionaba hace un momento. Y aquí viene el primer aspecto que quiero que quede grabado ahí. No aprendérselo de memoria, pero sí comenzando a repetir estos aspectos en la venta de un bien. ¿Cuáles son las características que debe tener la venta de un bien para poder determinar que sí hay ingreso y que sí hay venta? Primer elemento, que haya transferencia significativa de riesgos y ventajas. Segunda característica, que no se mantenga ninguna implicación. Tercera, que el ingreso pueda ser medido con fiabilidad. Cuarta, que haya probabilidad de beneficios económicos futuros a la compañía. Y quinto, que el costo de esa transacción pueda ser medido con fiabilidad. Cuando menciona el estándar transferencia significativa de riesgos y ventajas, significa que le he transferido los temas de propiedad y de control a la entidad que me está adquiriendo. Cuando digo no contiene ninguna implicación, significa que puedo determinar fácilmente el ingreso y no está atado a ninguna condición. Por ejemplo, hay compañías que son productoras, que le venden a las mayoristas. Y como mecanismo para efectos de mantener el precio en el mercado, pues yo como productor le mantengo. Entonces yo le digo al mayorista, mire, yo le vendo a 100 pesos y yo le garantizo que esto lo puede vender usted a 120. Pero si usted lo vende por debajo de 120, yo como productor le doy la diferencia. Ahí estoy manteniendo una implicación, porque no sé por cuánto lo va a vender el mayorista a sus clientes. Por tanto, en ese caso no podría generar el ingreso correspondiente. Implicación. ¿Qué puede ser medido con fiabilidad? Sí, las métricas. Si tengo el costo o la lista de precios, pues allí puedo determinar cuánto es la medición fiable de ese ingreso. Esos son los 5 elementos que debemos considerar para efectos de poder registrar la venta de un bien. Entonces, repito, esas 5 características son transferencia significativa de riesgos y ventajas. Y vuelve la pregunta, ¿y cómo hago para establecer que haya transferencia significativa? ¿Cómo lo hago? ¿A través de qué? De la política contable. Y puede ser que ustedes digan, mire, consideramos que hay una transferencia sustancial o significativa cuando haya más del 95%. O sea que ya están colocando una medida. Segundo, que no se tenga ninguna implicación. Tercero, que haya probabilidad de beneficios económicos futuros. Cuarto, que el ingreso pueda ser medido con fiabilidad. Y quinto, que los costos puedan llegar a ser medidos con fiabilidad. Si esos 5 elementos están, puedo registrar el ingreso por venta de bienes. Estas 2 palabras son importantes: probabilidad y posibilidad. Claro, dice que haya probabilidad de beneficios económicos futuros. Significa que se ejecuten más de un 50%. Porque si está por debajo del 50%, estamos frente a una posibilidad. Y en ese caso, si hay posibilidad y no probabilidad, no puedo registrar el ingreso correspondiente. Significa que ahí estamos hablando de una incertidumbre, que si es más probable que posible, lo registro, pero si es más posible que probable, no lo puedo registrar. Estos aspectos que seguimos insistiendo en el tema de principio, utilice los mejores estimados. ¿Y los mejores estimados cuáles son? Los que ustedes tengan en cada una de sus actividades. Por eso es muy importante la historia de la compañía, porque si yo he tenido contactos y contratos con clientes y la historia me ha dicho que siempre en la venta, aun cuando tengan algunos elementos de transferencia de riesgos que no los estoy transfiriendo, puedo registrar el ingreso, pues esa historia es la que les puede ayudar a poder establecer esos elementos que se llama incertidumbre. Por eso, si la estimación es posible, ¿sí? Si la estimación es posible, aquí está lo contrario. Si la estimación no es probable, significa que no hay reconocimiento de ingreso. Si no es probable es porque es posible. Hay algunos requerimientos que nos vamos a tener que acoplar.
y es el caso de IAS 10, eventos subsecuentes o hechos posteriores. Porque yo puedo tener una incertidumbre al 31 de diciembre, porque alguno de esos 5 elementos que acabamos de mencionar no se cumple. Pero esa situación se establece el 10 de enero. Y el 10 de enero está dentro del margen de evento subsecuente. El evento subsecuente es el periodo entre el cierre del estado financiero y la emisión para publicación de los estados financieros. Si está durante ese periodo y se materializa, ya determiné que sí hay probabilidad, ¿qué debería hacer? Devolverme y hacer el ajuste del estado financiero. Muy bien, eso es venta de bienes. El segundo es prestación de servicios. Y aquí sí lo dejo a libertad de cada uno de ustedes, como lo quieren enfocar. Si quieren establecer que hay 3 características, o también, al igual que en venta de bienes, 5 características. Para poder registrar la prestación de un servicio, se tienen que dar estas 5 condiciones. ¿Cuáles son las 5? Primera, que el ingreso pueda ser medido con fiabilidad. Segundo, que haya probabilidad de beneficios económicos futuros hacia la entidad. Tercero, que la fase de realización pueda ser medida con fiabilidad. Cuarta, que los costos incurridos puedan ser medidos con fiabilidad. Y quinta, que los costos por incurrir puedan ser medidos con fiabilidad. Si esos 5 elementos se dan, puedo registrar la prestación del servicio. Si alguno de esos elementos no se da, no lo podría reconocer. No podría reconocer el ingreso por la venta, por la prestación de servicios. Sin embargo, en prestación de servicios hay un tema especial, y es, asumamos que tenga incertidumbre en algunos de estos elementos, pero como yo tengo que determinar cuánto es la fase de realización para determinar el porcentaje, puede ser que en esa fase de realización yo tenga incertidumbre, no sé en cuánto he prestado el servicio, pero tampoco puedo establecer cuántos son los costos para terminar, y no puedo aplicarle ningún aspecto de fase de realización, pero lo que conozco en la prestación del servicio es el costo que he incurrido. Y por ejemplo, en un contrato de consultoría, estoy prestando un servicio de consultoría, pues mi materia prima es los consultores, y yo sé cuánto le pago, honorarios o salario, o sea que sé cuánto es el costo. En prestación de servicios yo podría aplicar un método que se llama el método base cero, y el método base cero no es otra cosa que, como tengo alguna incertidumbre de la fase de realización o en el porcentaje de terminación, lo que me permite el estándar es registrar el ingreso hasta la concurrencia del gasto. Por lo tanto, si hasta la fecha he gastado o he incurrido en gastos de 100, ¿cuánto es lo máximo que puedo registrar como ingreso? Los 100. ¿Cuánto es la utilidad? Por eso se llama ingreso método base cero. ¿Y hasta cuándo se desplaza la utilidad? Hasta finalizar el contrato de consultoría. O sea que la utilidad se va a registrar solamente hasta el final. Eso se llama método base cero. Ahí llevamos venta de bienes, prestación de servicios, y aquí está el tercero, que es uso de activo por parte de terceros. ¿Qué pueden generar? Intereses. Y si es interés, es muy sencillo, porque lo reconocemos a través del método efectivo de rendimiento. Pero si son regalías, con base en el incremento apropiado. Y si son dividendos, cuando los derechos estén establecidos. Ese es uno de los pocos que yo no puedo registrar por el concepto de vengo. Yo solamente puedo registrar el dividendo en el momento en que hayan sido aprobados para su distribución. Entonces ahí tenemos los 3 conceptos de ingresos relacionados con venta de bienes, prestación de servicios y uso de activo por parte de terceros. Bien, ahora sí comienzan ustedes a trabajar, o sea que necesitamos papel y lápiz. Primer ejercicio, dice lo siguiente: Compunet es una compañía que vende computadores y software al por menor. Para sus estados financieros al 31 de diciembre del 2011, Compunet solicita asesoría sobre la contabilización de los ingresos en estas transacciones. Yo soy el contador de Compunet, pero no tengo ni idea de normas internacionales. Entonces le voy a preguntar a ustedes, como expertos de normas internacionales,
cuál debería ser el mecanismo para efectos de registrar el ingreso correspondiente. Entonces, la primera transacción, ¿cuál es? Compunet vendió 100 computadores a Colombia S.A. El precio total negociado fue de 250.000. Debido a su buena relación con Colombia S.A., Compunet concedió un descuento del 10% sobre el precio convenido. Los computadores fueron entregados al cliente el 15 de diciembre del 2011. Aunque fue convenido inicialmente que el pago sería hecho a la semana siguiente, más o menos el 21 de diciembre, el cliente solamente pagó el 17 de enero del 2012. Entonces, la inquietud que yo tengo como contador de esta compañía es si puedo registrar bajo normas internacionales el ingreso. Y una pregunta ahí adicional: ¿y por cuánto? Y la respuesta de los especialistas en contabilidad financiera internacional es 50-50, cedo el turno, cambio de compañía. ¿Puedo registrar el ingreso de acuerdo con lo que hemos observado? ¿Se dan las 5 características en la venta de bienes? Sí, no tenemos más información. Aquí utilizo la que realiza un programa de televisión. Aquí la realidad supera la ficción, ¿cierto? Porque esto es ficción. Yo aquí tengo un ejercicio, pero en la realidad ustedes sí pueden ir y verificar cada uno de estos elementos. Desde el punto de vista característica, sí puedo registrar el ingreso. ¿Por cuánto? ¿Por 250? Por ahí escuché que un sí. ¿Por 250? Ya dijo que no. O sea, por 225. Ese sería el valor por el cual reconozco el ingreso. No pierdan de vista este enunciado. Segundo ejercicio. O sea, la venta es por 225. La misma transacción que en el numeral 1, sin embargo, como Colombia S.A. desea vender los computadores comprados a terceros y teme que los precios disminuirán en el corto plazo, Compunet garantiza a Colombia S.A. que Colombia S.A. podrá vender los computadores a un precio mínimo de 2.600, cada uno durante los 2 meses siguientes. O sea, ¿qué tiempo le garantiza Colombia a Compunet? 2 meses. ¿Cuánto? A un precio mínimo de 2.600. Y dice, en caso contrario, para las ventas hechas por Colombia S.A. a sus clientes, dentro de ese tiempo, por un valor inferior a 2.300, Compunet reconocerá ese valor. Entonces, ahí estamos frente a una ¿qué? A una implicación, porque está manteniendo, incluso el primero, todavía mantiene algunos riesgos y ventajas. ¿Quién? Compunet. Entonces la pregunta, Compunet, ¿yo puedo registrar la venta de esos computadores? ¿Sí o no? No. Parece que el almuerzo no surtió mucho efecto. ¿Sí o no? No. Porque ¿cuál elemento no cumple? Primero y segundo, por lo menos. Porque hay un tema de que mantiene alguna implicación. Claro, ahí hay una incertidumbre, porque yo no sé finalmente Colombia a cuánto lo va a vender a sus clientes y cuánto Compunet, le va a tener que reembolsar si lo vende por debajo del precio que ha establecido. Por lo tanto, Compunet, ¿hasta cuándo puede registrar el ingreso? O sea, ¿en qué día? ¿Cuándo hizo la venta? 15 de diciembre. O sea, que sea 15 de enero, solamente hasta el 15 de febrero podría realizar el ingreso, la venta por estos computadores. Entonces, la respuesta en este caso es: no es venta. Tercer ejemplo. Ese está más fácil. Y dice, junto con la venta de 50 computadores a Alfa S.A., valuado en 100.000 el 1 de abril del 2011, Compunet suscribe un contrato de servicios para el mantenimiento de los computadores. El mantenimiento será realizado por Compunet cada 3 meses durante 2 años. El acuerdo total, la venta y los servicios de mantenimiento fue por un valor de 180.000, pagadero por Alfa S.A. el 4 de octubre del 2011. El primer trabajo de mantenimiento fue realizado por Compunet el 3 de julio del 2011
y el segundo fue el 4 de enero del 2012. El Departamento de Costos de Compunet calcula el costo estándar de trabajo de mantenimiento para una unidad de computador, un computador en 100 pesos. La pregunta es, primera, ¿hay una transacción conjunta o separada? ¿Conjunta, o sea que una no se puede dar sin la otra? Claro, si no es conjunta, es separada. Bien, ¿por cuánto debería registrar el ingreso al 31 de diciembre del 2011? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Por 100? ¿Por 180? ¿Por 110? ¿Por 120? ¿Por 145? Vendido. ¿100? ¿Por qué 105? Muy bien. Excelente. Esa es la respuesta. ¿La escucharon? Le voy a hacer el micrófono un segundito porque me pareció interesante la explicación. Porque se ha prestado solamente un servicio de mantenimiento a diciembre 31, que fue el que se presentó el 3 de julio del 2011. Como son 50 computadores a 100 pesos, son 5.000 pesos, más los 100.000 que valían son 105.000. Perfecto. Lo vamos a explicar un poquito más en detalle. Si ustedes estuvieran en norma local, ¿qué hubiesen dicho? ¿Cuánto van los computadores? 100.000. ¿Eso los puedo ingresar? Sí. ¿Cuánto vale el servicio de mantenimiento? 80. ¿Cuántos servicios voy a prestar en 2 años? 8. ¿Cierto? Por tanto, cada servicio, ¿cuánto costaría? 20. ¿Por qué 20? ¿Es la tabla del 20 o la tabla del 10? 10, ¿cierto? Si lo hacemos de forma lineal. Pero la explicación que quiero incluirle a la que ustedes acaban de escuchar es, noten lo siguiente, se genera una incertidumbre. ¿Por qué? ¿Cuántos servicios tendría que haber prestado en el año 2011? Mínimo 2. ¿Y cuántos prestó? 1. Entonces automáticamente se genera una incertidumbre porque si ya se incumplió 1, ¿qué probabilidad hay a que en el futuro se incumplan más? Y yo les preguntaría, si yo fuera la compañía que les presto el servicio, ustedes son mis usuarios y no le presto servicio durante casi 1 año y ya pendiente al límite del vencimiento del contrato, me faltan 4 servicios. ¿Será que ustedes me reciben hacerle un servicio hoy de mantenimiento y mañana el otro y pasado el otro y pasado el otro para cumplir los 4? Probablemente no. ¿Ustedes qué me dirían? No, señor. Pero además, mire que me lo pagó anticipado, ¿cierto? Me pagó los 180 el 4 de octubre. Si yo no le cumplo el servicio, ¿qué harían ustedes? Devuélvame la platica, reintégreme. Entonces, lo que se está generando es una incertidumbre. Al generarse una incertidumbre, aplicamos, y eso es lo que le interpreto acá de la respuesta, aplicó el ingreso método base 0. Y es que puedo registrar el ingreso hasta la concurrencia del costo. Por lo tanto, ¿cuánto fue el costo? ¿Lo puedo medir? Claro, fueron 50 computadores a 100 pesos. La regla del 100 por 50, 5.000. O sea que lo máximo que podría registrar por la prestación del servicio, ¿cuánto sería? 5.000. Más 100.000 de los computadores, 105.000. ¿Sí es claro? Distinto a lo que aplicaríamos en norma local, porque muy seguramente en norma local pueden haber 2 respuestas. O 110, o algunos pudiesen haber registrado 120. Porque alguien pudo haber dicho, no, como yo tenía que haber prestado 2 servicios, debería registrar 20. Realmente en norma local hubiese sido máximo 110, por línea recta. En norma internacional, ahí hay un cambio. Bien, entonces, la respuesta sugerida es 105.000. Y nos vamos para nuestro último ejemplo. Compunet ha desarrollado un software
para ser utilizado en la preparación de páginas de Internet. Compunet concede una licencia para este software a XYZ. La licencia comienza el 1 de julio del 2011 y expira el 30 de junio del 2012. En consideración, XYZ paga solo una vez un cargo de 12.000 al inicio del periodo de la licencia y 5.000 adicionales por mes hasta la fecha de expiración de la licencia. Si ustedes observan, ahí tenemos una condición como de regalías, ¿no? Porque está utilizando la página de Internet y por eso paga una suma de 12.000. La inquietud que tengo como contador de Compunet es ¿cuánto debería registrar al 31 de diciembre del 2011 por este concepto? 36.000, 42.000, 42.000, 42, pero por allí 36. ¿Por qué 42? Ok, excelente. Esa es la respuesta. ¿Cuánto? 42, pero bajo norma local. Bajo norma internacional, ¿cuánto? Por acá, hace un momento dieron una cifra. ¿Quién? 36, ¿por qué 36? Ok. Si ustedes notan, mire que hay una licencia para explotar la página web por un año. ¿Y cuánto la ha explotado hasta el momento? 6 meses. Por tanto, esos 12.000, aunque me los pagó anticipadamente, lo máximo que pudiese registrar como ingreso, ¿cuánto es? 6.000. Y luego tenemos ¿cuántos pagos adicionales? 6 pagos. ¿De cuánto? De 5.000. La tabla del 5.000, 5.000 por 6, 30.000. O sea, 30 más 6, 36.000. O sea, lo máximo que pudo haber registrado Compunet al 31 de diciembre, ¿cuánto es? 36.000. Y claro, muy seguramente por allí algunos se deben estar preguntando, pero si la pagué y entonces si no la vuelvo a utilizar, un tema es que no la utilice, pero el otro es la concepción del ingreso. Puede ser que yo al 30 de junio digo, no quiero más la página, muy lenta, no es lo que requiero, y ¿saben qué? Yo le devuelvo su licencia y usted me devuelve mi plática porque yo no la utilicé los 6 meses restantes. Probablemente habrá alguna cláusula de sanción administrativa, pues esa se registrará en ese momento. Pero lo máximo que puedo registrar ahí son 36.000. Esa es la respuesta sugerida de este último ejercicio. Bueno, muy bien. Repaso rápidamente. Características en la venta de bienes. Esa es la segunda. ¿Y la primera? Transferencia sustancial de riesgos y ventajas. Primera. Segunda. Que no hay implicaciones. Que no hay implicación. La tercera. Pasa. Cede la pregunta. Cede la respuesta, perdón. Tercera. No, Tampoco. Señora. Que el ingreso pueda ser medido con fiabilidad. La cuarta. Que el costo también sea medido con fiabilidad. Y falta una quinta. La probabilidad de beneficios económicos futuros. Ahí están las 5 características en la venta de un bien. ¿Y cuáles son las características en la prestación de un servicio? Yo les dije, como quieran, 5 o 3. ¿Cuáles? Primera. Esos medidos fidelidad. Que el ingreso pueda ser medido con fiabilidad. Segunda. Probabilidad de beneficios económicos. Tercera. Ok. Que la fase de realización, los costos incurridos y los costos por incurrir puedan ser medidos con fiabilidad. Ahí tenemos las 5 características en la prestación de un servicio. Entonces tenemos venta de bienes, prestación de servicios. Y tenemos utilización de activos por parte de terceros, que pueden generar intereses, regalías o dividendos. Esta tarde está pesada. El doctor Néstor le va a tocar durísimo ahorita en la tarde porque hay algunos que me han estado llamando, la verdad.
pero yo no les he puesto atención, o sea, me llaman y me llaman, pero yo no les he puesto atención. Esperaría que es para una pregunta, yo lo que interpreto es que esa pregunta va a ser solamente al final de la sesión, ¿ok? Bueno, muy bien. Hasta esta instancia quería acompañarlos. Cerramos aquí con el tema de IAS 18 y le doy paso al doctor Néstor Jiménez para el tema de impuesto diferido, instrumentos financieros e IFRS 1, adopción por primera vez. Muchas gracias, muy amables.